Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salas de Salud en el amor de Jesucristo. Vamos a hablar qué significa el libro de la Biblia, ¿verdad? Porque tenemos una Biblia que es un libro, pero tiene que tener un significado, ¿verdad que sí? Porque esta Biblia es un libro que se escribió, ¿qué significado tiene, verdad? Vemos quienes escribieron la Biblia, alrededor de 40 personas procedentes de todos los niveles y estados de la vida, formaron una Biblia como esta, ¿verdad que sí? Entre ellos, reyes, campesinos, pescadores, hombres de estado médicos, eruditos, de todo, ¿verdad que sí? Poetas, agricultores, refinados, sabios, torcos, pastoral, casi enletados dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia. Porque este libro negro se formó, ¿verdad? Estamos dialogando cómo se formó. Todos ellos vivieron en diferentes culturas y experimentaron existencia de lo que está pasando en este libro, ¿verdad que sí? Y aunque la Biblia fue escrita por autores humanos, es ciertamente que es la palabra de Dios. ¿Tú no crees? Pues yo lo que te estoy hablando sobre por qué se formó este libro que tenemos aquí. Ellos fueron inspirados por Dios, siendo instrumentos por los cuales ha creado. Dios conoce su voluntad de cada uno y por qué se creó la palabra, ¿verdad? A pesar de el corazón del hombre, los autores son maravillosos porque están hablando precisamente al favor no del hombre, de Dios, ¿verdad? Y al leerla determinadamente le damos que la Biblia registra que señala el pecado, la debilidad de los hombres aquí en la tierra. La Biblia es un mensaje de Dios para el hombre, la mujer, para todo el mundo alrededor, especialmente el hombre, como dice la palabra de Dios. Y es un mensaje para el mundo que se pierde. La Biblia es un libro que el hombre no lo habría podido escribir si no tuviera la inteligencia de Dios. Y tampoco lo había podido escribir si no hubiera obedecido a Dios. Eso es la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia es lo que contiene la mente de Dios aquí dentro de este libro. Eso es lo que contiene la Biblia. Te estoy explicando este libro negro. ¿Qué significa? Esta es la mente de Dios. El estado del hombre y el camino hacia la salvación. Sí. La condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes si siguen a Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, esa es la creencia de este libro que se llama la Biblia. El libro que el poder más está seguro de que es la palabra de Dios. Es el único creador del universo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad que sí? Y algunas posiciones de los libros detrás, Daniel, Jeremías, y fueron escritos por parecidos en la Biblia en hebreo, ¿verdad que sí? Y todos los libros del mundo del Testamento fue escrito en griego. Los 2 libros del Nuevo Testamento en griego, y si inspiración divina hace la Biblia, de modo que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Lo que estamos hablando estoy hablando de la Biblia, te estoy explicando por qué fue escrita la Biblia. Porque la gente no sabe por qué fue escrita la Biblia y yo te expliqué ahí. Muchas veces la gente ve en este libro negro, como un libro negro donde todo el mundo lo interpreta a su manera, ¿verdad que sí? Porque la Biblia tiene la manera de interpretarla, pero esta es la mente de Dios. Lo que Dios no puede hablarle al hombre, pues lo habla dentro de la palabra, y usó mucha gente para que interpretara a esa gente con sabiduría, ¿verdad que sí? Que viene de arriba de lo alto. Usó mucha gente que eran poetas y sucesivamente para el tiempo romano, ¿verdad que sí? Que escribieron gente griega, que escribieron la palabra de Dios, porque cada cual tenía el pensamiento que era el significado de lo que iban a poner en esta palabra. Hoy día tienen muchos cuentos adentro que no lo han vivido nadie en todo el mundo. Pero la Biblia lo habla porque es la mente de Dios, ¿verdad que sí? Cosas que tú no has vivido y gente que se matan por lo que está aquí dentro, que no tienen que ni matarse porque Dios no le agrada eso, de que una persona se mate con otra.
al porfío o al grito y todo, porque esta Biblia, si la escribió Dios en la mente de Dios, tú no tienes que pelear por Dios, porque lo único que tienes es que mandarle a la persona, si no creen lo que tú estás hablando, que la lea el Dios mismo y que crean lo que ellos quieren creer, porque el hombre cree lo que le da la gana, ¿verdad que sí? Estamos hablando, la Biblia fue creada bajo la mente de Dios, bajo que Dios usó muchos hombres para poder escribir la palabra, ¿verdad? Y la palabra escrita, muchas veces vemos gente que coge la Biblia y dice que la Biblia es mentira. Mucha gente dice que la Biblia es falsedad, que eso es cosa que, ¿cómo dicen? Que la escribieron los hombres sucesivamente que fueron, ¿verdad? Pero como es la Biblia, es sagrada, es un libro que te dice la verdad, un libro que te puede llevar a la salvación si tú quieres llegar hacia allá. Pero si no quieres llegar hacia allá, puedes ir a, como dice, a la perdición, ¿verdad? Y si no hubiera sido por un libro negro como este, para poder alientarte como si fuera una terapia a tu vida, en tu cabeza, ¿verdad? Sucesivamente, porque hay gente que tiene problemas y se hace muchas preguntas, ¿será realidad ese libro? Como estamos hablando, Dios es un Dios que sucesivamente bajo la palabra fue aquí hablado en esta palabra, ¿verdad que sí? Como ahora mismo vemos que estamos leyendo los cuentos de la Biblia, donde un apóstol se inventó que era Jesús y sucesivamente vino a Jerusalén y entonces vemos que lo tenían dentro de un pesebre y ahí mismo estamos leyendo un cuento, ¿verdad? Y lo interpretamos y se lo damos a las congregaciones, muchos lo interpretan para sacar dinero, porque hay gente que lo interpretan a su manera, ¿verdad que sí? Y le sacan a las congregaciones porque tienen labia para poder agarrar al pueblo de Dios, pero sucesivamente está en la mente de Dios. El que la coja a la manera de ellos y la destruya, pues destruyéndose él mismo, pues no está destruyendo a Dios, porque Dios trató de alientar la humanidad completa. Imagínate un mundo hecho por Dios, donde el hombre lo niega y dice que Dios no hizo el universo. Él tuvo que agarrar un libro, ¿verdad? Y usar al hombre con la mente, con sabiduría, como mujeres como que usa uno, para hablar que hay mujeres que son sinvergüenzas, se te meten en el internet y le dicen a esta mujer que es sierva, que es una ramera, que es una hija del diablo. Y entonces son gente que se dejan guiar por lo malo, porque una mujer que tiene la sabiduría de Dios y la mente de Dios no puede tener a Satanás sentado en el corazón, ni tiene demonios adentro, porque nadie puede interpretar la palabra en frente de las redes sociales y explicarte qué es este libro negro, ¿verdad? Hay gente que son necias y son zánganas, que no saben ni lo que están hablando, ¿verdad? Porque en la humanidad, el mundo es bien grande, vemos tantas millones de gente y todo el mundo tiene libre albedrío y todo el mundo hace lo que le da la gana. Hay muchos cuentos de hadas, hay muchos libros, vemos tantos libros que tú coges un libro en esta mano y es de Walt Disney y dice cuentos de hadas, ¿verdad? Habla de Cinderella, habla de Mickey Mouse, ¿verdad que sí? Y habla de Pato Donald, habla tantas cosas y el hombre lo lee, ¿verdad? Pero todo eso es inventado bajo el hombre, ¿no es verdad? Entonces, bajo que tú no puedes ver a Dios, este libro negro te está desenvolviendo lo que Dios quisiera que tú hicieras, ¿verdad? Hay gente que son sinvergüenza y se apoderan de la Biblia para vivir de ella. Y muchos son sinvergüenza y se van a agredirte con la Biblia misma, pero eso no es así. Porque yo te estoy explicando por qué sucesivamente este libro negro existe. ¿Y qué significado tiene este libro negro? ¿Verdad? Es la mente de Dios. Y que fueron mucha gente movida para escribir todo lo que está en este libro, ¿verdad que sí? Y esto es una explicación que nadie te la da dentro del internet. Tanto gente que lo vemos dentro de los púlpitos, pero ven a otro que se está hablando algo, que ahí se fijan y hablan, pero es por los que se fijaron. Tantas que dicen que son tan grandes y todo, por eso que tú ves que muchos se llaman doctores, muchos se hacen llevar abogados, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere son títulos. Y en este tiempo Dios usaba a esta gente que bajo la sabiduría de Dios se dejaban escribir lo que Dios les decía que escribiera aquí adentro, ¿verdad? Si no hubiera un mundo de más perdición, si no hubiera ley. Porque imagínate, si en este mundo que estamos no hubiera policía, bomberos, si no hubiera policía, hubiera mucha corrupción. Y la gente se alucían y mataban a cualquiera
y ya no se podía vivir, tú tenías que vivir con una pistola o con un rifle velando para todos lados para defenderte tú porque no hay policía. Y si no hay bombero viene siendo cuando se enciende un building, ¿quién lo va a pagar? Tú tienes que ser el mismo, buscarte una manguera, agua para pagar ese building. Habría muchos muertos porque no habría hombre con inteligencia para pagar esos buildings. ¿Tú no crees que es verdad? Y esa es la sabiduría que Dios le da al hombre. Pero el hombre coge y se olvida de Dios. Y por eso que Dios tiene que coger sucesivamente y mandar mucho, como dice por ahí, mucho juicio al mundo. Porque el hombre se ha olvidado de Dios. Entonces, imagínate que bajo el olvidarse a Dios, han cogido este libro negro y lo han botado en el gabo. Y tú sabes que este libro negro que le da, que cuando tú ibas a la escuela, hacían una oración para darle gracias a Dios, ¿verdad? Para poder evitar que cosas malas, que son cosas que no se pueden ver, vengan y te agredan, ¿verdad? Pero se han olvidado de Dios y ya no quieren esas oraciones dentro de las escuelas. Entonces, bajo todo esto, el que se olvida de Dios es como el tirado al cementerio. Tú lo entierras, porque el que se olvida de Dios, sucesivamente, Dios también se va a olvidar de él, porque tú no quieres saber de él. Entonces, la gente te hacen creer que este libro negro no tiene significado. Entonces, como ellos se atreven, como ellos cogen un libro que no tiene significado, que de un inventor que inventó una novela y tú la lees, pero eso es inventado, ¿verdad que sí? Y tú con un libro de un cuento que un hombre sacó y hay una vida que él sacó y tú se la estás leyendo, pero tú crees que la vida que le está diciendo en ese libro es verdad. Y tú dices, no es verdad. No, no es verdad porque tú no la viviste. La viviría él, ¿verdad que sí? Y tú la estás leyendo para ver si tú la crees, ¿no es verdad? Esta palabra, por eso fue que él escribió toda su vida aquí, ¿verdad que sí? Para que tú la creas, para que tú te arregles, para que tú puedas tener paz, para que tú puedas tener seguridad, para que tú puedas arreglar tu vida con él, para que tú puedas tener paz con tu familia, con los de afuera, porque estoy en un mundo de corrupción. Si este libro negro existiera para que tú lo leyeras, ¿verdad? Los hombres son necios, algunas veces son brutos, y te hacen una pregunta, Dios, pero el libro lo escribió un hombre, todos los libros los escriben hombres. Cuando tú vas a la escuela, que te dan un libro, ¿verdad que sí? Y tiene numeraciones de matemáticas. Y cuando tú vas a la escuela, tú dices, ay, pero 2 por 2 son, ¿cuántos son 2 por 2? 4, y sigue multiplicando, ¿verdad? Porque lo dice ahí. Te van a dar un examen, y cuando te van a dar el examen, tú vas practicando eso para poder pasar ese test. Esta palabra es un libro. Si tú no pasas ese test, no se te está hablando que tú lo eches a pecho, pero es que le tenga temor a él, ¿verdad? Mucha gente no le tiene temor a él y se han olvidado de él. Y muchos son rateros que están en la iglesia y usan el libro de él mismo, que tiene las cosas, para sacarle lana. Es como una ratería. Tenemos que creerle a Dios, no al hombre. Todo lo que escribió él aquí, porque no pudo decírtelo. Todo lo que escribió aquí, que usó el hombre para escribirlo, porque no podía venir donde ti cada rato, como muchos paqueteros que tú lo ves y dices, el Señor dijo. El Señor no ha dicho nada. Porque Dios no es un radio. No, todo el mundo tiene la Biblia, la predica a su manera, la vive a su manera, y tienen sus salvaciones a su manera. Pero solamente hay un solo Dios, a quien creerle. No hay muchos dioses. Muchos se han hecho muchos dioses porque han dividido la Biblia, han escrito estas clases de Biblia porque dijeron, espérate, se apareció la negra, podemos escribir otra religión y otras cosas, ¿verdad? Para poder, pero solamente hay un Dios. Y en quien creer, y somos hermanos, pero tenemos que tener arrepentimiento, creerle a Dios, poner la mente solamente en el Creador que hizo el universo y esta tierra. Por más que el hombre diga, nah, yo fui creado del animal, pues serás tú, porque yo fui creada por un Dios grande y vive en el reino de los cielos. Dios te bendiga mucho y te dejé qué significaba esta Biblia, este libro negro. Dios te bendiga más y compartí este estudio de la Biblia. ¿Qué es el significado de este libro negro? La Biblia. Dios te bendiga más. Y si usted está llorando hasta la Dios te bendiga más.